Pensaron que solo era otra chica caminando sola por la noche, hasta que uno de ellos cruzó la línea. No sabían que había entrenado con Chuck Norris, y no estaban preparados para lo que venía. Suscríbete si aún crees en la fuerza silenciosa, y comenta si alguna vez has visto al coraje hablar más fuerte que el poder. Las aceras del este de Dallas tenían un sonido propio, suave, áspero, sin apuros. Las farolas zumbaban en voz baja como memorias cansadas, proyectando sombras largas sobre el pavimento agrietado. Las tiendas ya habían cerrado temprano, como siempre lo hacían los martes. Un solo perro ladró a lo lejos, luego se hizo el silencio otra vez, como si la ciudad hubiese tomado aire y lo hubiese contenido. Amina Lewis caminaba sola, como siempre lo hacía. Se movía con el ritmo de quien dejó de tener prisa hace mucho tiempo. Sus zapatillas gastadas rozaban el concreto con cada paso. Llevaba un bolso deportivo colgado al hombro, de lona negra descolorida, lleno de equipo de combate, vendas y un uniforme enrollado. Acababa de salir de su clase nocturna en el dojo comunitario. Ese escondido detrás de una lavandería con techo oxidado y un letrero de abierto roto que no se iluminaba desde hacía años. No era un lugar glamuroso, sin espejos grandes, sin colchonetas limpias, sin trofeos en vitrinas. Pero tenía a Chuck Norris, y eso bastaba. Amina no era solo una alumna allí. Era la alumna, aquella a quien los demás miraban de reojo antes de intentar un nuevo movimiento. Aquella a quien Chuck ocasionalmente asentía cuando necesitaba una demostración silenciosa de técnica. Ella nunca se lucía. No lo necesitaba. Su poder no venía del ruido, sino de la precisión. Pero incluso las hojas más precisas, si se dejan mucho tiempo, pueden empezar a oxidarse. Cruzó la esquina de Abrams y Junius, donde la luz amarilla de un mercado de esquina se derramaba débilmente sobre la acera. Un cartel de cartón pegado en la ventana decía: «Solo efectivo después de las 8:00 p.m». Un chico en una bicicleta BMX pasó a su lado con los auriculares puestos, la música retumbando sin claridad. Ella asintió cuando él pasó. Él le devolvió el gesto. Un reconocimiento mutuo entre caminantes nocturnos. Era una ruta familiar por Abrams. Girar a la izquierda en la iglesia, pasar la panadería vietnamita con lunas de pastel rosadas en el escaparate. Lo tomaba 3 noches por semana, siempre al mismo ritmo, siempre con la misma quietud. No era miedo, ni siquiera precaución. Era alerta. Conciencia entrenada. Lo había aprendido de Chuck desde temprano. Una vez le dijo mientras limpiaban tarde por la noche: «No camines como si estuvieras mirando hacia atrás. Camina como si ya supieras quién está detrás de ti». Ella llevaba eso en la columna vertebral. Mientras caminaba, un recuerdo titiló. No uno ruidoso, solo un eco. Un momento, 2 meses atrás, en esa misma esquina, cuando una niña de quizás 7 años se cayó del bordillo llorando. Amina también caminaba en ese entonces. Se había arrodillado, atado la zapatilla desatada de la niña y le mostró una técnica simple para soltarse de la muñeca. La madre le había sonreído con gratitud silenciosa. La niña le había hecho un saludo torpe. Amina le devolvió la sonrisa. Ahora la calle estaba vacía. El viento tiraba suavemente del borde de su sudadera. El aire olía a polvo y gasolina. La quietud se mantenía, pero algo en ella había cambiado. No lo notó por el sonido, sino por el peso. La presencia sutil. Un auto rodaba despacio detrás de ella. El motor sonaba demasiado suave para ser una coincidencia. Sus omóplatos se tensaron. Su respiración se estabilizó, no por ansiedad, sino por calibración. Su pie derecho aterrizó un poco más firme. Enraizamiento. Los faros no iluminaban la acera, pero podía ver el débil arco de luz proyectándose junto a su sombra. Entonces una voz, arrastrada, demasiado casual para ser amable. «¿Y tú, cosita linda, qué haces por aquí tan tarde?»
Ella no miró hacia atrás, no hacía falta. La grava bajo su siguiente paso crujió apenas más fuerte que la voz. Otra voz le siguió, burlona. ¿Tú crees que lleva algo peligroso en esa bolsa? ¿Spray pimienta? ¿O una de esas tazas rosadas? Risas apagadas pero nítidas rompieron el aire quieto. Los dedos de Amina se ajustaron apenas sobre la correa del bolso. Esto no era nuevo. Había oído versiones de esto desde que tenía 13 años. Las palabras cambiaban. El tono, nunca. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que la ciudad no sabía, era que el silencio podía ser armadura, que la quietud no era pasividad, que a veces la superficie más calmada escondía la tormenta más letal debajo. Ella siguió caminando, y el patrullero siguió deslizándose detrás. No aceleraba. Se movía como un pensamiento que aún no se había formado por completo, pero que se negaba a marcharse. Amina no miró atrás. El sonido era suficiente. El roce lento de llantas sobre asfalto desigual. Una risa amortiguada dentro del vehículo. El clic de una ventana bajando a la mitad. En algún lugar profundo de su cerebro, un interruptor familiar hizo clic. Aún no era momento de pelear, pero ya no era seguro. ¿No es curioso?, dijo una voz desde atrás. Camina como si fuera dueña de la maldita calle. El tono estaba cubierto de un sarcasmo meloso. Encanto repentino con núcleo podrido. Amina mantuvo el paso. Mismo ritmo. Mismo aliento. ¿Qué crees que lleva en esa bolsa, preguntó la segunda voz. ¿Libros o nudilleras? Otra risa, esta vez más fuerte, confiada. Porque eso eran. Confiados, no porque fueran valientes, sino porque llevaban placa. Amina no se inmutó. Años de entrenamiento le habían enseñado que el arma más poderosa era el control. No de los demás, sino de una misma. Sus dedos se tensaron un poco más sobre la correa del bolso, lo justo para sentir la resistencia, lo justo para recordar lo que llevaba adentro. Guantes, vendas, protectores. Y su cinturón. El cinturón era rojo y negro. Nivel 2. Instructora. Chuck nunca le permitía decir que era solo una estudiante. Siempre la corregía. Eres una practicante. Eso significa que cada vez que vienes, estás transmitiendo algo. Y esa noche, lo que ella estaba transmitiendo, estaba siendo observado. El patrullero se acercó un poco más ahora. No lo suficiente como para tocar la acera, pero sí para invadir su espacio. Para recordarle que no la seguían, la estaban flanqueando. Gritó una voz de nuevo, más fuerte esta vez. Tienes nombre, preciosa. Silencio. ¿Te crees demasiado buena para hablarnos? Aún nada. Giró la esquina. Su edificio estaba a solo unas cuadras. La calle se estrechaba ahí. Menos iluminación. Sin cámaras. Una brisa suave movió una bolsa de plástico cerca de una alcantarilla. Detrás de ella, el patrullero redujo aún más la velocidad. Escuchó el clic de la puerta del pasajero destrabándose. ¿Viste ese vestido?, dijo el segundo oficial, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Ajustado en todos los lugares correctos. Sí, respondió el primero, riendo de nuevo. Demasiado ajustado para andar sola por aquí. Entonces llegó el sonido que tensó sus omóplatos. No miedo. No pánico. Solo alerta. Una puerta de auto se abrió. Pasos la siguieron. Jóvenes. Pesados. Confiados otra vez. Vio su sombra alargarse junto a la suya, alta y cerca. Ahora él caminaba en paralelo. No detrás, no adelante. Justo al lado. Como si fueran viejos amigos. Buenas noches, dijo con una cortesía fingida. No quise asustarte. Es que eres difícil de ignorar.
Amina no respondió. Su rostro permaneció inmóvil, los ojos al frente. Él se inclinó un poco más. ¿Eres de por aquí?, preguntó. ¿Tienes familia? ¿Vas a la escuela? Ella podía sentir su sonrisa sin siquiera voltear. ¿Tu novio te deja salir vestida así? Aún así, no dijo nada. Y entonces llegó el momento. Siempre llega. Ese segundo donde alguien decide llevar la broma demasiado lejos, donde dejan de fingir que es chiste y comienzan a intentar demostrar que tienen poder. Su mano se movió rápido, pero no con violencia. Le levantó ligeramente la parte trasera del vestido, solo un poco. Lo justo para mostrar piel. Lo justo para robarle el control de su cuerpo, aunque fuera por un latido. Detrás de ella, el otro oficial tocó 2 veces el claxon, como animándolo. Las risas se rompieron como vidrio, y en ese momento, congelado no por el miedo sino por la furia envuelta en silencio, Amina dejó de caminar. No de forma repentina, no de forma dramática, sino con la calma de una marea que retrocede antes de que la ola rompa con fuerza. Se quedó allí, bajo la farola parpadeante, su sombra quebrada por otra junto a ella. El viento levantó una esquina de su sudadera. Su mano se cerró sobre la correa del bolso, no con más fuerza, solo preparada. Él no vio la tormenta. No todavía. Aún se reía, pero algo en la noche ya había cambiado. Algo en el aire recordaba quién era ella. La risa murió más lento de lo que debía. Se arrastró por el pavimento como aceite saliendo de un motor agrietado. Todavía cálida, todavía resbalosa, pero destinada a quemarse. Amina no se movió. Se quedó allí, con la respiración tan firme como lo había estado antes de que esa mano se atreviera a tocarla. El oficial junto a ella, joven, engreído, aún riendo, no notó el cambio. Su cuerpo estaba relajado, manos colgando sueltas. Su sonrisa aún no se desvanecía del todo. Pero algo en la espalda de Amina se había alineado. Detrás de él, el patrullero permanecía al ralentí, sin luces delanteras encendidas. El segundo policía seguía en el asiento del conductor, una mano colgando casualmente sobre el volante, sus dedos marcando un ritmo imaginario. No observaba de cerca. No creía necesitarlo. La calle estaba vacía, excepto por ellos. Sin testigos, sin cámaras. Solo una mujer con un bolso y 2 hombres con uniforme. Excepto que ella no era cualquier mujer. Y ese bolso no era cualquier bolso. Amina se giró, no bruscamente, sino con la precisión de un movimiento practicado miles de veces. No lo fulminó con la mirada, no alzó la voz. Simplemente lo miró a los ojos, sin temblor, sin rabia. Eso lo descolocó. «Relájate», dijo él, con una risa que sonaba más débil ahora. Era una broma. Ella dio un paso más cerca, medio paso, no más. «¿Te parece gracioso?», preguntó, con voz baja, medida. Él parpadeó. «Solo estábamos bromeando. No hay necesidad de...» Oh. Su frase se cortó a la mitad. La mano de Amina se movió. Un borrón de intención pulida por la disciplina. Le sujetó la muñeca, la torció hacia afuera y hacia arriba. Una luxación clásica que Chuck le había hecho practicar hasta que los brazos le dolieran. El cuerpo de él reaccionó antes de que su mente pudiera entender. Se inclinó hacia adelante, jadeando, su otra mano buscando equilibrio. Ella no gritó, no pidió permiso. Solo se movió como una corriente que encuentra su cauce. Con la muñeca de él bloqueada y el cuerpo sin equilibrio, Amina giró, colocó su pie izquierdo tras el talón de él y lo hizo caer hacia adelante. Las rodillas del policía golpearon el pavimento con un golpe seco. Amina no soltó el agarre. Lo guió hacia el suelo como si estuviera acomodando algo frágil en un estante. Solo que no era frágil, era el poder, siendo recuperado. ¡Eh!, ladró el otro policía desde el patrullero.
Abrió la puerta de golpe y corrió hacia ella. Era más corpulento, con la cabeza rapada y manos rápidas, pero rápidas y toscas. Entrenadas para golpear, no para pensar. Sus puños eran solo impulso. Sin técnica. Amina se le enfrentó. Se agachó bajo un golpe ancho y desvió el peso. Su codo impactó debajo de las costillas, justo bajo el chaleco. Un punto que Chuck solía llamar el interruptor de la respiración. No los noquea, le había dicho él, pero les recuerda que son humanos. El hombre gimió, cayó de rodillas. Ella no golpeó de nuevo. No necesitaba hacerlo. Ambos hombres estaban en el suelo. No sangraban, no estaban rotos, pero ya no reían. Amina giró lentamente, con la mirada escaneando el patrullero. El tercer oficial, el que no había salido, observaba desde detrás del parabrisas. Su mano flotaba cerca de la funda del arma. No la había desenfundado. Solo dudaba. Amina sostuvo su mirada. Su pecho subía y bajaba una vez, con calma. Su postura era abierta, pero firme. Él no se movió. No abrió la puerta. No dijo una palabra. Solo se quedó allí, observándola, como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que nunca supo con qué estaba tratando. Amina ajustó la correa de su bolso y se dio la vuelta. Caminó. Cada paso era deliberado, del tipo que no pide espacio. Lo reclama. Detrás de ella, el patrullero permanecía estacionado. La calle volvió al silencio. Solo el viento se atrevía a seguirla ahora. Una luz parpadeaba al final de la cuadra. En algún lugar lejano, una alarma de auto chilló una vez y luego se apagó. Amina llegó a una esquina y desapareció más allá del siguiente giro, sin mirar atrás. No corrió. No lo necesitaba. Los que quedaron atrás eran los que no entendieron. Hasta ahora. La primera versión de la historia llegó antes del amanecer. No era un titular, no era un informe oficial. Era un video de 38 segundos publicado por una cuenta anónima. Resolución baja, con grano. Captado desde una cámara del tablero dentro de una patrulla. Muestra a una mujer joven, alta, caminando sola, vestida de negro, torciendo la muñeca de un oficial y derribándolo al suelo. Sin contexto, sin audio, sin rostros. Solo violencia. De la nada, aparentemente. El pie de foto decía: sospechosa femenina agrede a oficiales durante una parada rutinaria. Thin Blue Line. Cuando el sol apenas rompía el horizonte, el video ya había dado vueltas. Foros locales, páginas de vigilancia vecinal, grupos de Facebook con banderas y fotos de perfil patrióticas. Nadie preguntaba qué había pasado antes. Solo preguntaban, ¿cómo se atreve? Amina no sabía nada de esto al despertar, porque no despertó en su cama. Despertó en una celda. La banca de acero estaba fría. Le habían quitado la sudadera. También su teléfono. Una pulsera de papel alrededor de su muñeca decía: Luis, Amina, Temp Holt. Estaba sentada erguida, piernas cruzadas, la columna recta como si estuviera meditando en lugar de esperando que el sistema decidiera qué nombre darle. Agresora, amenaza, sospechosa. Un oficial pasó frente a su celda sin mirar. Otro la observó demasiado tiempo antes de seguir su camino. Escuchó fragmentos de conversación a través de paredes, puertas que nunca se cerraban del todo. ¿Esa es la chica del video? Dicen que le fracturó una costilla. No puede ser, estaba sola. Afuera, el informe policial se estaba redactando. Seco, procedimental y devastador en sus omisiones. La sospechosa se resistió al interrogatorio. Decía:
El contacto fue escalado por los oficiales. El uso de la fuerza fue iniciado por la sospechosa antes de que se pudiera aplicar una respuesta adecuada. No mencionaba las palabras que se dijeron. No mencionaba el vestido. No mencionaba las risas. Y lo más condenatorio, no mencionaba por qué la detuvieron en primer lugar. Porque no había un motivo. Pero los motivos no importan cuando la narrativa ya se ha instalado. Chuck Norris leyó el informe esa mañana mientras estaba de pie en su cocina. El café, intacto. Sus gafas, deslizadas hasta la punta de la nariz. Sus manos no temblaban. Su respiración no se aceleraba. Pero algo detrás de sus ojos se oscureció, como una cortina que se cierra un poco más. Abrió el archivo de video en su portátil. Su propio archivo. El de la cámara montada encima de la entrada del dojo, justo al otro lado de la calle. Lente gran angular. Audio limpio. Sin cortes. Sin ediciones. Sin excusas. Vio el momento en que la patrulla apareció en el encuadre. Las risas. El lenguaje corporal. La mano que levantaba el vestido. Puso pausa allí. Lo vio 2 veces. Luego dejó que el clip continuara. Vio la precisión de Amina, su contención, la manera en que no reaccionó por impulso, sino que eligió, la forma en que los dejó respirando. Los dejó enteros. No los destruyó, los perdonó. Cerró el archivo, lo guardó en una unidad cifrada, luego hizo 2 copias, una en un segundo USB, otra subida a una cuenta en la nube registrada bajo un viejo seudónimo que no usaba desde sus días en el ejército. La etiquetó simplemente como Dallas Industry Uncut. No tenía prisa. Chuck Norris nunca tenía prisa. Afuera, la puerta crujió al abrirse. Jaden entró. Aún llevaba su credencial de periodista colgada del cuello. Aunque el periódico para el que trabajaba se había vuelto completamente digital hacía 2 años. «¿Dijiste que era urgente?», preguntó. Chuck no levantó la vista. Le entregó el USB en silencio. Jaden lo tomó, confundido. «¿Qué hay en esto?». «La verdad», dijo Chuck. «Pero la verdad es suficiente. Tiene que verse». Jaden giró el dispositivo en su mano. Tenía 29 años ahora. Había sido alumno de Chuck cuando sus puñetazos eran salvajes y su juego de pies estaba lleno de ego. Pero había crecido, no solo en habilidad, sino en propósito. Ahora trabajaba para exponer, no para impresionar. «Puedo publicarlo en nuestro canal privado», ofreció Jaden. «Anónimo, pero llegará a la gente correcta». «Déjala decidir», respondió Chuck. «¿Oh, Amina?». Jaden levantó la vista, sorprendido. «¿Crees que querrá hacerlo público?». Chuck finalmente le sostuvo la mirada. «No necesita consejo, necesita opciones». La frase quedó flotando en el aire como una espada suspendida sobre el campo de batalla. Jaden asintió. «Callado por ahora. Y si ella dice que no, entonces nadie lo ve». Chuck dijo, «Ella ya ha hecho más que suficiente». Permanecieron en silencio. El único sonido era el tic-tac débil del reloj viejo del dojo, colgado sobre la salida. Eran las 11:04. Chuck caminó hacia el frente, corrió por completo las persianas y dejó que la luz del sol bañara el piso de entrenamiento. El polvo danzaba en el haz. La ciudad afuera seguía su curso, sin saber que algo irreversible ya había cambiado. Volvió a su escritorio, sacó un pequeño sobre y escribió un nombre en él. Luis Amina. Colocó dentro la segunda copia del USB, lo cerró y se lo deslizó a Jaden. «Entrégaselo cuando salga». Jaden dudó. «¿Crees que saldrá pronto?». La mirada de Chuck no titubeó. «No la entrené para quedarse en el suelo». Luego, sin decir otra palabra, tomó un trapeador y comenzó a limpiar el suelo. Pasadas largas y constantes, como si nada hubiera cambiado.
como si todo lo hubiera hecho. El papeleo de la liberación tomó 13 minutos. 13 minutos de teclear, firmar, escanear y evitar mirarla a los ojos. El oficial detrás del mostrador murmuró las condiciones de la liberación. Investigación pendiente, sin restricciones de viaje. Comparecencia obligatoria ante el tribunal. Amina asintió una sola vez. Su rostro no mostró emoción, no agradeció, no hizo preguntas. Simplemente caminó hacia afuera. El vestíbulo de la comisaría estaba en silencio. Las luces fluorescentes zumbaban con su monótono estéril habitual. Un guardia de seguridad se apoyaba contra la pared del fondo, absorto en su teléfono. Nadie más esperaba. No había prensa, ni manifestantes, ni aplausos. Solo el edificio exhalando suavemente al ver salir por sus puertas a su prisionera más incómoda. Afuera, el sol brillaba fuerte pero no cálido. El viento recorría la acera como un susurro que nadie se atrevía a decir en voz alta. Jaden estaba junto al bordillo, las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos a la sombra de una gorra. No hizo señales. Solo asintió. Amina se detuvo frente a él. Él sacó un pequeño sobre del bolsillo y se lo entregó sin explicar nada. Ella lo tomó, lo miró, luego lo miró a él. «Es tuyo para hacer con él lo que quieras», dijo Jaden en voz baja. Ella no preguntó quién era. Lo sabía. Y Chuck Norris nunca le entregaba a alguien un arma sin saber que sabría cuándo no usarla. Esa noche, en su apartamento, la luz era tenue. El sol pintaba largas franjas doradas sobre la encimera de la cocina. El aire todavía olía ligeramente a sándalo por el incienso que su madre había encendido al llegar a casa. Su teléfono vibraba sobre la mesa. Mensajes de compañeros de clase. Una llamada perdida de su tía en Atlanta. Un nuevo buzón de voz de un número desconocido. No respondió ninguno. El sobre estaba frente a ella. Lo abrió lentamente, sin ceremonia, como desenvolviendo algo frágil. Dentro, una memoria USB sin etiqueta, sin instrucciones. La conectó a su portátil. Se abrió una carpeta. Un solo archivo, con una marca de hora como nombre. Sin título. Presionó reproducir. No había narración, ni música. Solo el ruido de la calle, neumáticos sobre el pavimento. Tráfico lejano. Luego la patrulla. Las risas. Los oficiales. La línea cruzada. Y ella, no como sospechosa. No como agresora. Sino como mujer, interrumpida, insultada. Y luego firme. Se observó moverse, no con furia, sino con memoria. Cada movimiento, una lección recordada, una postura corregida, un límite redefinido. Cuando el video terminó, no lo volvió a ver. Se quedó quieta por un momento. Luego lentamente abrió una ventana del navegador. El cursor flotaba sobre el icono de subir archivo. Sus manos no temblaban. No eligió filtro, ni escribió pie de foto, ni agregó marca de agua. Solo una publicación simple. Sin hashtags, sin adornos. Esto fue lo que pasó. Hizo clic en publicar. Luego cerró la laptop. Durante la siguiente hora, preparó té. Regó sus plantas. Encendió una vela. Cuando revisó su teléfono nuevamente, tenía 86 notificaciones. A medianoche, el video tenía 2.1 millones de visualizaciones. Para las 3:00 AM, era tendencia en Twitter bajo una etiqueta que ella no había creado. Steve entrena como Amina. La gente no discutía si la fuerza había sido excesiva. Preguntaban, ¿quién es ella? Resurgió un viejo clip de un campeonato juvenil de artes marciales. Amina, con 15 años, en un dojang blanco, rompiendo 4 tablones apilados con una sola patada giratoria. Chuck Norris aplaudía al fondo.
Los medios comenzaron a escarbar. Entrevistas que ella había dado años atrás, publicaciones de antiguos compañeros, una foto suya enseñando defensa personal en un evento escolar, con los brazos alrededor de dos chicas adolescentes, todas sonriendo, pero ella no dijo una sola palabra. Dejó que hablaran. Dejó que la verdad respirara. A la mañana siguiente, una presentadora local en las noticias matutinas dijo: "El video ha desatado indignación y muchas preguntas sobre conducta, pero también ha generado un nuevo símbolo. Ella no publicó para hacerse viral. Lo hizo para corregir un registro". En el dojo, Chuck abrió las persianas antes de clase, miró la luz de la mañana y sonrió apenas. No dijo nada cuando los estudiantes preguntaron: "¿Viste el video?". Solo respondió: "Ella eligió cuándo hablar. Eso es poder". Y Amina, esa mañana, caminaba por la avenida Ross. Pasó junto a un mercado, luego frente a un mural de Maya Angelou, que había sido vandalizado el año pasado, pero aún permanecía en pie. Nadie la detuvo, pero la gente la miraba más tiempo que antes. Algunos asentían. Una mujer detrás de un cochecito de bebé susurró: "Es ella", y sostuvo a su hijo un poco más cerca, como si la proximidad pudiera transmitirle fuerza. Amina no cambió el ritmo. Solo siguió caminando, mismos pasos, misma quietud. Pero ahora toda la ciudad sentía ese ritmo. La comisaría no estalló, se hundió, sin sirenas, sin gritos, solo un cambio sutil de peso, como las vigas viejas de una casa envejecida, un sonido que solo notas cuando todo lo demás se ha vuelto silencio. El video llegó a la comisaría incluso antes que el comunicado oficial. Alguien lo reprodujo en su teléfono dentro de la sala de descanso. Luego, otra persona lo proyectó en la pantalla grande colgada en la pared. Sin sonido, solo la imagen de una joven caminando sola, luego detenida, acosada, y respondiendo con un control tan estremecedor que toda la sala quedó en absoluto silencio. Alguien murmuró: "Eso no fue como dijeron que pasó". Otro no dijo nada, pero salió de la sala y no volvió por un rato. La sargento Lowe fue la primera en romper el protocolo. 22 años en el cuerpo. Había visto días oscuros, visto oficiales mentir, encubrir, reírse de cosas que deberían haber acabado carreras. Pero esto era diferente, no solo por lo que ocurrió, sino porque ahora todos lo habían visto. Entró en asuntos internos sin llamar. Dejó caer una carpeta sobre el escritorio del teniente Raone, que apenas levantó la vista. "Hace 3 días te pregunté si la unidad 12C tenía alguna anomalía en sus registros de informe. Dijiste que no". "No las había entonces", respondió él con frialdad. "Ahora sí". Dentro de la carpeta, capturas de pantalla, registros de despacho, vacíos en el GPS, inconsistencias, y una copia del archivo original del informe sin ningún incidente marcado para la hora en cuestión. Raone miró la última página. Una imagen del video, congelada justo en el momento en que un oficial levantaba el vestido de Amina. No dijo nada. Solo exhaló por la nariz y levantó el teléfono. Al mediodía, los 3 oficiales de la unidad 12 fueron puestos en licencia administrativa inmediata, sin armas, sin placas. Se inició una revisión interna. Se enviaron agentes de asuntos internos para extraer las copias originales de las cámaras corporales directamente desde la nube. Sin oportunidad de borrar nada esta vez. Y aún así, no hubo comunicado de prensa, ningún comentario oficial. Solo un silencio que se volvía más pesado con cada hora. En el vestuario, un oficial joven se inclinó hacia su compañero y susurró: "Ella ni siquiera los golpeó". El compañero respondió: "Por eso es peor". En algún lugar del estacionamiento, Chuck Norris estaba de pie, apoyado en su camioneta, brazos cruzados, sin hablar, solo observando la puerta principal del edificio. Un agente de civil pasó junto a él y se detuvo con duda. "¿Crees que los va a demandar?", preguntó, entre curioso y esperanzado.
Chuck no respondió. No lo necesitaba, porque lo que realmente les daba miedo no era una demanda. Era la mirada en los ojos de Amina. La clase de mirada que decía, no puedes recuperar lo que ya he reclamado. El dojo olía como siempre, a suelo de madera de pino, sudor antiguo y algo más debajo de todo eso. Concentración, quizá, o memoria. Era martes, día de ejercicios fundamentales. El tipo de clase donde nadie presumía, donde nadie intentaba impresionar. Se trataba de trabajo de pies, de respiración, de equilibrio, de volver a lo básico que mantenía todo en pie. Chuck estaba al frente del salón, brazos cruzados suavemente, la mirada deslizándose entre las parejas de estudiantes que se movían en silencio coordinado. Esa mañana no corrigió a nadie, no habló mucho, solo observó. Entonces la puerta se abrió. Nadie se giró, pero el aire cambió apenas, como si el ambiente mismo se ajustara. Amina entró. Llevaba la misma sudadera negra que aquella noche en que todo cambió, pero su paso era más lento ahora, no por cansancio, sino por peso. Un tipo diferente de presencia, no más fuerte, más clara. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Una de las estudiantes más jóvenes la miró de reojo y le hizo un gesto con la cabeza. De esos que dicen, yo vi. Otros fingieron no notar nada, pero sus ojos la siguieron en los espejos. Al fondo de la sala, una niña de unos 10 u 11 años se escondía parcialmente detrás de una alumna mayor. Vaciló. Luego dio un paso adelante, con pies pequeños y respiración nerviosa. Amina la notó y le hizo una leve inclinación de cabeza. La niña se acercó, la miró hacia arriba y luego hizo una reverencia. Lenta, deliberada. Amina devolvió la reverencia igual de lentamente. La niña no dijo nada. No tenía que hacerlo. Pero su madre, que esperaba justo afuera del estudio, habló con la mirada a través del vidrio. Una mirada que decía, gracias. No por lo que hiciste, sino por lo que no permitiste que te quitaran. Chuck observaba desde la esquina. Uno de los estudiantes le preguntó, medio en broma. Entonces, ¿ella enseña ahora? Chuck se encogió de hombros. Siempre ha estado enseñando, dijo. Solo que ustedes por fin empezaron a aprender. La clase continuó. Los kiais resonaban en ráfagas. Los pies deslizaban sobre el tatami. Y Amina tomó su lugar en la fila. Sin foco, sin aplausos. Solo otra estudiante entre muchos. Pero todos lo sintieron. La manera en que el espacio se curvaba a su alrededor. No como una amenaza, como la gravedad. Ella ya no estaba reclamando nada. Ya era suyo. El escenario era pequeño. Apenas una plataforma elevada a 1 metro del suelo frente a las escalinatas del tribunal, flanqueada por 2 banderas y un podio con el sello de la ciudad. Las sillas plegables alineadas en filas parecían más una sala de espera que una ceremonia. No había vallas, ni reporteros gritando preguntas, solo un puñado de funcionarios en trajes rígidos y unas cuantas miradas incómodas entre ellos. No era una rueda de prensa. Lo llamaron diálogo comunitario. Amina estaba sentada en la segunda fila, no al centro, no bajo el reflector. Solo allí. Su cabello recogido, sudadera limpia, sin maquillaje, lucía exactamente como la chica del video. Porque lo era. Pero el peso en sus ojos había cambiado. Ya no pedía explicaciones. Esperaba la verdad. El alcalde habló primero. Palabras ensayadas sobre el deber y el compromiso con la transparencia. Luego habló el comisionado de policía. Pálido, cansado, leyendo lentamente de un discurso claramente reescrito demasiadas veces. Reconocemos el incidente que involucró a la señorita Lewis. Reconocemos el dolor que causó. Reconocemos su fortaleza y compostura ante una situación de estrés. Seguía repitiendo reconocemos, pero nunca dijo lo sentimos. Amina no se inmutó.
Ni siquiera pestañeó. Pero Chuck, de pie al fondo, bajo la sombra de un árbol de mirto, notó que sus dedos se habían cerrado levemente en puños. No con fuerza, solo sujetando algo. Cuando llamaron su nombre, no se levantó de inmediato. No hubo música ni aplausos, solo pasos sobre madera. Subió al escenario y se colocó detrás del podio. El micrófono zumbó ligeramente al bajarlo para ajustarlo a su altura. Miró a los funcionarios, a la prensa, a la gente que observaba desde sus teléfonos y transmisiones en vivo. Y por un momento, no dijo nada. Luego, con una voz más firme que el soporte del micrófono, comenzó. Cuando tenía 12 años, un niño en mi escuela me llamó vacía. Dijo que usaba cinturón negro, pero que no sabía pelear de verdad, que solo memorizaba movimientos para sumar puntos, que estaba fingiendo. Pausó. Esa misma semana, lloré en el suelo de mi habitación, no porque le creyera, sino porque no sabía cómo demostrar que estaba equivocado. Otra pausa. El aire colgaba inmóvil. Ahora tengo 20 años. Y algunas personas todavía creen que estoy fingiendo, que lo que hice no fue real, que no fue merecido. Miró sus manos. Pero no publiqué ese video para demostrar nada. Levantó la vista otra vez. Lo publiqué para que la próxima chica que camine sola por la noche sepa cómo se ve el poder cuando se mantiene sereno, cuando respira, cuando recuerda quién es. No hubo ovación, solo un silencio pesado. Atento. No necesito la disculpa de la ciudad, concluyó. Pero quiero que la ciudad recuerde, porque si olvidan, volverá a pasar. Y la próxima vez, puede que ella no se vaya tan tranquila como yo lo hice. Bajó del escenario, pasó junto al comisionado sin mirarlo, junto al alcalde, junto a los oficiales alineados con remordimientos educados. Y en algún lugar, más allá de las cámaras, Chuck sonrió. No con orgullo, con certeza, ella había hablado. No para castigar, sino para restaurar. Y la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que escuchar. La acera no había cambiado, seguía agrietada en algunos puntos, aún inclinada hacia la cuneta. La misma farola torcida parpadeaba sobre su cabeza, zumbando débilmente bajo la neblina matutina. Los zapatos de Amina tocaban los mismos lugares que siempre, como si la memoria muscular estuviera grabada en el concreto. Caminaba por la misma ruta que había seguido la noche en que todo comenzó. Misma sudadera, mismo paso, pero ahora todo se sentía distinto, no afuera, dentro. En la esquina de Ridge y Maple, aminoró el paso. Este era el lugar, el momento, el tirón de su vestido, las risas, el silencio que siguió. Ahora estaba allí sola, sin cámaras, sin ojos, solo una brisa que pasaba suavemente por sus hombros, como si también recordara. La ciudad había instalado una nueva cámara de seguridad sobre el poste de luz. Lo llamaron una medida de seguridad, pero la seguridad nunca había sido el problema. Ella la miró, no con rencor, con claridad. Luego siguió caminando. A unas cuadras, pasó junto a un mural de Maya Angelou, retocado después del daño del año anterior. Más brillante ahora, más audaz. Alguien había añadido una nueva cita debajo en letras limpias y plantadas como bandera. Vengo como una, pero me alzo como 10,000. Amina se detuvo brevemente, luego sonrió, suave y pequeña, y siguió caminando. En el centro comunitario, la recepcionista alzó la vista y sonrió con entusiasmo. «Hola, Amina», dijo. «¿Tienes la clase llena hoy?» Amina asintió. No necesitaba preguntar por qué. Dentro del dojo, los estudiantes ya estaban estirando. Algunos eran nuevos, rostros que no reconocía. Niñas jóvenes, algunos chicos, una madre en la esquina, observando con atención, brazos cruzados, mirada protectora. Chuck estaba cerca de la pared del fondo,
ajustando un escudo de entrenamiento desgastado en su soporte. No dijo nada cuando ella entró. Solo le dirigió una mirada. Una que no expresaba sorpresa, solo reconocimiento. Una mirada que decía, sabía que volverías. Amina caminó al frente de la clase. No hizo una reverencia de inmediato. Observó a todos, luego dijo, no estamos aquí para aprender a pelear. La sala quedó en silencio. Estamos aquí para aprender a decidir cuándo no hacerlo. Entonces se inclinó. Ellos devolvieron la reverencia. Y así, la clase comenzó. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer tras los edificios de ladrillo afuera, Amina se sentó en los escalones del dojo, bebiendo agua de una botella metálica. La niña que una vez le había hecho una reverencia desde el otro lado del salón se acercó y se sentó junto a ella. «Señorita Amina», susurró la niña, ¿es verdad que tumbó a 2 policías? Amina se giró, la miró a los ojos y sonrió. Esta vez un poco más amplia, un poco más humana. «No los tumbé», dijo. Ellos cayeron. La niña soltó una risita, luego asintió solemnemente, como si acabara de escuchar algo antiguo y secreto. Se quedaron en silencio un rato. Justo antes de irse, la niña miró hacia atrás y dijo, «Cuando crezca, quiero caminar como tú». Amina no respondió. Solo la observó alejarse. Pasos pequeños, pies silenciosos, respiración constante. Luego volvió la mirada hacia la calle. Mismas grietas, misma acera. Pero esta vez, su sombra se alargaba un poco más. Y la ciudad. La ciudad nunca olvidaría lo que se le obligó a ver de nuevo. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con «sí» y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.